Bueno, em, estamos realmente en un día hermoso porque estamos trabajando el propósito. El propósito, ese momento de expansión, ¿no? Em, la etapa uno de Sé Tú tiene que ver con el propósito. ¿Por qué el propósito? Porque el propósito es esa fuerza expansiva. Vean ahí en esa imagen, ese muchacho abriendo ahí los brazos. Es una fuerza expansiva que nos lleva a estar conectados constantemente. Ya pasa a ser un propósito, nos pone activos, nos pone en una lúdica, en una intención diaria. Entonces, ahora la pregunta a cada uno es, ¿cuál es su intención diaria? Diaria. ¿Cuál es su propósito diario? ¿Hay un propósito diario? ¿Hay una intención diaria para despertarme y trascender todo ese día, vivirlo y llegar al final del día y estar grato? ¿Hay una intención? Me lo pregunto. Lo anoto también en el cuadernito. Recuerden que el cuadernito es la bitácora del viaje. Entonces es muy importante que cada dato que voy escuchando y me sirve, lo anoten. ¿Qué pasa con esto que es el propósito? Dicen que cuando encarnamos, cuando llegamos a la Tierra, es el día más importante de nuestra vida. El día que nacemos es el día más importante. Tiene sentido. Sí, por supuesto, por eso hay pastel. Tiene sentido, ¿no? Porque llegamos a la Tierra, digamos. Hubo una gran intención de átomos, moléculas que no sabemos, pero que planetas, millones y millones de años de evolución para que un cuerpito se arme y estemos acá. Y hay un segundo momento que es tan importante como ese, que es el día que descubrimos el por qué y el para qué estamos acá. O sea, el día que descubrimos el propósito de nuestra vida. Ese día, ese momento, tiene la misma química, la misma sustancia de vuelo que el día que nacemos. Se lo llama en distintas visiones el segundo nacimiento. Entonces, desde ese tú, vamos a proponer, intencionar, acercarnos a que cada uno rompa el cascarón, que cada uno tenga lo más cercano a ese segundo nacimiento. ¿Muchos ya nacieron? Yo siento que sí, y tiene mucho que ver este Setú en mi segundo nacimiento, fue hace algo y compartilo. Ya deja de darte rosca vos solo con toda la data y eso. Compartilo, animate a compartirlo, animate a reír, animate a brillar. Y acá estamos en el intento, ¿no? Por eso uno dice que es un intento. ¿Qué pasa en esto del intento? Muchas veces pasa de que vivimos en una sensación de creer que nunca llego a eso, de que algo siempre falta. Y es una sensación de vacío, ¿no? Esa sensación de sentirme incompleto, de sentirme que no termino de tener el foco de eso que quiero. Entonces, en esa pérdida de foco, ¿qué sucede? Encuentro que el verdadero objetivo no está. ¿Por qué? Porque cumplí un objetivo, me recibí, terminé la escuela, conseguí trabajo, me casé, empecé a cumplir muchos objetivos, pero la pregunta fundamental de ¿para qué estoy acá? Todavía no le estoy respondiendo. Y quizás más interesante es, ¿me di el tiempo de preguntármela? Porque capaz es eso, no Sí, es... pero con el corre diario a veces y uno tiene que pagar deuda, está una vida material y si tiene hijos tiene que nutrir, tiene que dar, ¿no? Entonces, Bueno, ¿en qué momento me hago la pregunta de cuál es mi propósito? Porque, o sea, hay que tener tiempo para hacérselo y mucho más tiempo para descubrirla. ahí está la cosa, ¿no? Entré en una monotonía. Y esa monotonía me llevó a olvidarme directamente
de la pregunta inicial con la que había nacido. Entonces esa monotonía muchas veces puede ser que dentro de la monotonía me genere una segunda monotonía. Entonces me genero capaz viajes o me genero rutinas. Que nada de esto que estamos diciendo quiere decir que esté mal, ¿eh? Quiere decir cómo yo identifico qué cosa lo hice como monotonía para escaparme y no hacerme la pregunta, y qué cosa es eso que me llevó a esta palabrita que dice la sensación que me invita a la aventura. Porque al fin y al cabo, esa pregunta de preguntarme ¿para qué estoy acá? Me lleva a una aventura, me invita a un lugar desafiante, me invita a un lugar que tengo que tomar un poder. Tengo que tomar ese tótem y decir, ok, voy a dar el gran paso. En ese gran paso tiene mucho que ver nuestro niño interior. Sí, dice, ¿cuál es esa vida que estamos llamados a vivir y cómo la identifico? Wow. Y fíjense la imagen del nenito, ¿no? Mucho de todo esto tiene que ver con una chispa inicial, que tiene que ver con un juego, que tiene que ver con lanzarme a la aventura y en esa aventura encontrar que hay límites y en esos límites encontrarme que tengo que abrirme a la apertura, darme el espacio a la apertura. Ahí dice un tipo de despertar. Claro, ¿por qué un tipo de despertar? Porque cuando yo vivo, me armé toda esa monotonía y la tomo como la única posibilidad. Esto también es súper importante. Cuando empiezo a ver que es la única posibilidad, estoy directamente en un lugar. Con lo cual, necesito darle espacio al despertar. ¿Qué quiere decir el despertar? Abro los ojos y veo un nuevo panorama. Abro los ojos y veo que hay una nueva posibilidad. Y ahí, esa posibilidad es una posibilidad que nosotros creemos, es una posibilidad que está en mi mente o es una posibilidad ajena a mí. ¿Vos qué sentís? Y yo siento que si hay una posibilidad, hay miles de posibilidades. Entonces, la cuestión es cuando yo empiezo a esa voz interior a decirme, camina hacia tu propósito. Porque yo siento que lo que no nos permite llegar al propósito es una desconexión, obviamente, que tiene que ver con la intuición. Y luego también el no estar en el propósito encauzado nos aleja mucho de la abundancia, del amor, del merecimiento, del amor propio. A veces estamos como constantemente en una lucha con todo lo terrenal y eso tiene que ver porque a veces estamos haciendo cosas que no nos llenan. Exactamente. O trabajando cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Exactamente. Y ahí está el punto de que la naturaleza es la que nos está pidiendo que hagamos nuestro propósito. No es un jefe que me está diciendo, che, Lea, hacé el propósito, che, dale, metele a lo que realmente habita en vos. Es la naturaleza. Y acá algo que solemos decir es la naturaleza nos exige que seamos. La naturaleza nos pide y nos exige que demos ese propósito. Esto es como un árbol que va a dar un fruto. Bueno, hay una exigencia de la naturaleza, pero no con el látigo ya. No es que exige y está ahí computando, a ver, ¿cumplió propósito? No cumplió. ¿Cumplió? No cumplió. No, tiene más que ver como una rosa que todos los días está haciendo todo su potencial para en un momento explotar y brillar sin saber cómo va a ser, pero va a ser esa rosa y va a tirar esa aroma y esa fragancia. Por eso ahí es preguntarnos cómo es que estamos conectados o relacionados con la naturaleza y con la pregunta constante que nos hacemos con la naturaleza. Acá aparece esta otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Y por qué aparece esta pregunta de qué es lo que me apasiona?
Porque la pasión tiene totalmente conexión con el propósito. La pasión tiene dos aristas, que una va a ser desde un lugar de conexión, desde un lugar virtuoso, y la pasión también va a estar conectada con algo que puede ser una herida que tuvimos antes. Ahí, ¿vos llegás a leer algo? Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, la pasión está estrechamente vinculada a nuestro propósito. Sí. La mayoría entiende la pasión como un deseo ferviente a algo o a alguien que nos genera entusiasmo, placer. Yo le digo a ese entusiasmo, placer, dicha. Ok. Sí. Para mí, más que entusiasmo, placer, disfrute, yo siento que cuando estamos conectados con el propósito, ese propósito nos lleva a la dicha extrema, y vivir la dicha tiene que ver con una cercanía a Dios, ¿no? Que es el Dios cualquiera, esa energía todopoderosa que nos invita a la compasión, al altruismo, al servicio, ¿no? Porque yo siento que también, lo vivo, que el servicio, el propósito tiene que ver con el servicio, que es aquello que le doy al otro, que es aquello que siembro en el prójimo, cuál es esa semillita que siembro en el otro. Para mí eso tiene que ver con eso del disfrute o del placer, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? De esa pasión placentera con la pasión del propósito. ¿Cuál es ese límite? Porque hay un límite donde uno dice, bueno, pero salir con los pibes, pasarla bien, tiene que ver con algo que me da pasión. Y mirá, Lea, que yo salgo, le pego buena salida, pero el propósito no aparece. O no, o tiene esas buenas salidas y esas mega fiestas, pero hay un vacío. No hay algo que lo llene, ¿no? Y ahí es donde aparece esto, ¿no? Que la pasión proviene de aquello que nos encanta y de aquello que más duele. Es como una contradicción, es una tensión. Y esto es algo que vamos a estar trabajando en los 11 días, la tensión. Ustedes ahí recibieron un tótem de virtudes y por otro lado va a aparecer en un momento un tótem del opuesto a las virtudes. Pueden ser vicios, pueden ser oscuridades, pueden ser sombras, pero va a haber un lado opuesto, una cara B. ¿Ok? Qué miedo. Qué miedo, apa la papa. Fíjense ese halcón, esa águila, que está cazando esa liebre. Y qué dualidad, ¿no? Decir, wow, qué hermosa imagen y al mismo tiempo esa liebre va a morir. A nosotros nos pasa lo mismo a la hora de encontrar el propósito. Tenemos que darnos cuenta de que vamos a tener una tensión. Va a haber una tensión que si la manejamos de forma amorosa, armónica, con alegría y desde el lado del juego, entendemos que encontrar esto tiene más que ver con una práctica de juego que con una práctica de darme azotes y castigarme. Por eso es que desde CETU lo proponemos desde este lugar, ok, juguemos cada vez más. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nos vamos a encontrar que vamos a tener esas dos partes, la parte del dolor, la parte de la virtud. Este dolor nos va a estar mostrando, a ver, ahí está. Este dolor nos va a estar mostrando un puntapié de dónde está ese hilo conductor por el cual tengo que empezar a jalar y decir, va por ahí. ¿Nos compartís lo que dice ahí la...? Sí, dice, el dolor vivido en cualquier situación de la vida nos lleva a despertar pasiones, deseos para sanar esa herida en lo personal como en lo grupal. Entonces, el dolor es impulsor para el cambio, amplia la visión, nos lleva a la redención, abre posibilidades. Cuando el dolor está bien afectado también, ¿no? Porque cuando me quedo con la bronca y el rencor y el enojo, muy difícilmente puedo llegar
a ese propósito. Ahora, cuando yo vivo la Claro, transformación, ahí se genera como el milagro de saber que ese dolor me lleva a estar al servicio del propósito. exactamente. Vamos a utilizar desde ese tú al dolor como la lucecita roja del tablero de la moto, del auto, o la lucecita de notificación del celular. Es una notificación, el dolor. ¿Por qué? Porque me va a estar dando un indicador de qué está pasando por ahí. Entonces, ¿por qué le tengo que dar importancia y observar esa parte? Porque, por ejemplo, una persona que nació huérfana y fue adoptada, esa persona puede desde el dolor desarrollar una pasión virtuosa a acompañar a otras personas a que conozcan a sus padres o a que encuentren una familia donde habitar. Una persona que quizás sufrió el dolor de no tener los materiales necesarios, los recursos necesarios para vivir, puede que desarrolle la capacidad de generar abundancia material en otros. Una persona que quizás tuvo el dolor del desamor, sintió que en su familia no había amor, puede que desarrolle la capacidad de llevar amor en expansión más allá de los límites que él conocía. Y esto no es una compensación, sino tiene que ver con un puente. Cómo yo hilo desde un lugar, desde una raíz, el dolor tiene que ver como las raíces de un árbol, enfocarlo nos va a dar los nutrientes para armar el árbol y la copa del árbol. Y cuando yo desarrolle mi propósito y lo lleve adelante, van a ser los frutos del árbol. Entonces, por eso es que decimos, cuando uno conecta con el dolor desde un lado ecuánime, esta palabra también anótenla, ¿qué es la ecuanimidad? Es observar el dolor sin rechazo y sin frustración, sin querer cambiarlo. Es más bien, observo que esta situación me genera dolor, importante que va a estar en todo el juego. ¿Qué quiere decir la impermanencia? Este dolor va a pasar, todo va a pasar, porque no soy fin. Entonces, cuando yo empiezo a ver ahí es donde empiezo a ampliar la visión, porque empiezo a ver que algo que me generaba dolor, ahora empieza a ser una oportunidad. Como aquello en lo que yo estaba trabado me da la posibilidad a redimirme. ¿Qué es redimirme? Pero está preguntando, ¿Qué es redimirme? para mí la redención tiene que ver con bajar la guardia, tiene que ver con abrir el corazón hacia la humildad, tiene que ver con una entrega también. Me redimo, ¿no? Ante cierta circunstancia que la vida me coloca ahí. Eso. Fíjense lo que dijo ella. Me redimo, me entrego. Entonces, cuando me entrego, ya me abro a un mundo de posibilidades. Pregúntese cada uno cuándo fue ese momento que se sintió que estaba arrodillado ante la vida y dijo, no puedo más, hasta acá. Ya sea en un vínculo amoroso, ya sea en un vínculo familiar, en un luto, ya sea en un luto, ya sea en un problema financiero, económico, ya sea en algo de desarrollo profesional. Háganse esa pregunta y traigan ahora esa imagen. Es importante que la traigan. ¿Cuándo fue ese momento que sentí que estuve de rodillas? ¿Y qué pasó? ¿Cambió algo cuando estuve de rodillas o no? Estoy seguro de que algo cambió, porque en ese momento uno lo que hace es abrir las múltiples posibilidades y empezar a ver que hay algo más allá de lo que estaba viendo. Entonces, nuestro propósito de vida... Sí, nuestro propósito de vida está relacionado tanto con hacer lo que nos gusta como conectar con nuestro dolor más profundo.
El verdadero propósito de nuestra vida está conectado con algo que estamos dispuestos a sufrir para llegar, para lograrlo. Y esta palabra también es importante, porque muchas veces, hoy en la era de la espiritualidad, uno dice, no estamos en el momento de sufrir, todo es goce, todo es disfrute. Y está bueno ese concepto, al mismo tiempo es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque en el momento de que yo me voy a encontrar conmigo mismo y voy a escalar como este señor, mis células naturalmente van a tener un sufrimiento. Ya no un sufrimiento como era antes, ¿no? De un sufrimiento de darme azotes. No, no estamos hablando de eso. Pero cuando dejamos atrás la fortaleza de nuestro ego y decimos, mira, ego, personalidad, hasta acá, eso genera sufrimiento. A todos nos genera un dolor muy profundo, aceptar que hasta acá llegó ese dolor. En el momento que yo decido que ese dolor tiene un límite, tiene un fin, y a partir de ahí yo voy a empezar a ver mi luz, eso es un luto. Eso tiene que ver con un duelo interno. Entonces, por eso es que esto, ¿no? Está relacionado tanto con hacer lo que nos gusta, como conectar con nuestro dolor más profundo. Y acá, desde Setú, vamos a buscar esto de conectar con lo más profundo de nosotros, sea de un lado lúdico, sea de un lado amoroso. Sí, porque justamente el propósito ya no lleva la bandera o el peso de la victimización, sino como que ya es el camino de transformación. Por ejemplo, yo siento que uno de mis propósitos en algún momento es eh, que, no sé, hacer un comedor y que los niños puedan comer ahí, los adultos, todo el mundo, ¿no? Siento que ese va a ser, y es una propuesta que está en el aire, todavía no he llegado a él, pero ¿por qué? Porque ya la padecí, ¿no? Ya pasé por un camino que tuve que hacer, el camino del héroe, para darme cuenta. Si bien cuando no conocí el propósito estaba con la victimización, pobrecita yo, porque esto, porque pasé desnutrición, porque comí mal, porque no tenía el alimento suficiente, hoy en día el propósito me lleva a entender que era parte de mi camino y que era parte de la posibilidad de descubrir el propósito. Entonces, cuando ya damos el paso al propósito, la victimización, las excusas, el no puedo, me parece difícil, es imposible, se desvanece y empieza todo lo positivo. El si puedo, lo voy a lograr, estoy camino hacia mi propósito, porque el propósito está muy, muy arraigado y tiene una conexión con lo que es el corazón, con lo que son el servicio, lo que es estar al servicio del otro. Cuando estamos al servicio del otro, siento que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro prójimo. Entonces, por eso es importante que cuando conectamos con nuestro propósito ya sabemos que no estamos en la victimización. Entonces, en cada etapa de las que vamos a estar pasando por este peregrinar de 11 días, vamos a estar tirando pautas y herramientas para que cada uno se trabaje, se juegue, se viaje. Por eso es que se llama Setú el viaje maestro, y por eso es que decimos queremos que sean sus maestros. ¿Cómo cada uno se hace maestro? Haciéndose sus propias preguntas. Y haciéndose cargo también. Y haciéndose responsable. Nosotros no vamos a estar atrás, che, esto no es una escuela, sino más bien es un lugar donde estamos todos caminando, es una peregrinación de 11 días, que todos vamos a estar juntos. Nosotros sí vamos a estar atentos con cada uno, preguntándole cositas, pero el trabajo fuerte y la sanación fuerte está en cada uno. Entonces acá aparecen unas preguntas guías para descubrir nuestro propósito. Una pregunta guía dice, ¿he sentido que nací para algo? ¿Vos, Ann, sentiste que naciste para algo? Sí, por supuesto, y fue una pregunta que me generaba peso, y cuando descubrí el para qué, fue maravilloso, fue una guerra, o sea, descubrir
el sentido es un camino por las espinas, o sea, por el fuego. Y una vez que uno ya traspasa ese sentido, el alumbramiento, como es el segundo nacimiento, tal cual, todo empieza a florecer. A veces también llega el invierno, una vez ya uno haber descubierto el sentido, llega el invierno, las tormentas, pero ya uno tiene como una dirección, y esa dirección uno ya empieza a caminarla, se cae, vuelve a intentarlo, es como ese hombre que está ahí escalando, que tiene el martillito, no siempre la chuta, no siempre la pega, Claro. pero bueno, sí es intento. Yo siento que sí, por supuesto, no sé si lo tengo claramente todo, pero estoy en el camino, Okay. estoy peregrinando. Vos te lo vas a preguntar, como cada uno nos lo estamos haciendo en esta charla, si ese sentido con el que nací, de que vine para algo, nace de un momento de niño, porque muchas veces ya de niño percibo que voy a hacer esta aventura en mi vida, ¿no? Tiene que ver a veces con esos sueños, esas cosas que pueden ser hasta alocadas, y muchas veces eso alocado, cuando uno lo empieza a desmenuzar, lo empieza a trabajar, le empieza a dar forma, empieza a tener un sentido mayor. Y esto es muy importante porque fíjense que aquel que está escalando tiene que tener un sentido mayor para hacer algo que nadie le va a reconocer. Claro, pero también está el otro lado de eso de la pregunta cuando uno es niño, que también tiene que ver por qué no encajo, por qué no me siento identificado con nada, con nadie. A veces nos sentimos como un guito del bosque solos, y es porque nuestro propósito tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con ir a la escuela y hacer todo lo que las otras personas hacen, sino que no me siento parte de un sistema, y empiezo las preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me puedo adaptar? Cuando todos van para allá, yo vengo para acá, que yo siento que se tiene que ver con la oveja negra. La oveja negra siempre está en busca del propósito del otro lado. Sí. Otra pregunta: ¿existe algo que rechace o me enoje constantemente? Esta es buenísima. Esta tiene mucho que ver con... Es el opuesto de la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque cuando veo que hay algo que me genera rechazo, aversión constante, quiere decir que si sigo ese hilito, del otro lado voy a encontrar una potencial virtud, un potencial propósito. Por ejemplo, me molesta que vengan personas y me digan lo que creen de la vida, creyendo que tienen la verdad de la vida. Me fastidia, me irrita. Entonces, seguramente, eso que me irrita me está mostrando que del otro lado hay algo que me está llevando a mí a buscar mi verdad. Me está llevando a encontrar algo que, si eso me genera irritación, es un camino que tengo que empezar a recorrer. Así como un montón de cosas. Por eso es cada uno vaya poniendo foco. ¿Qué cosas suelo rechazar? ¿Qué cosas me suele enojar constantemente? Una tercera pregunta dice: ¿por qué o cuál cosa tengo un deseo vivo? O sea, ¿qué cosa tengo un deseo constante de hacer? Porque a veces nos pasa que tengo el deseo constante de contemplar la naturaleza. Y quizás parece que no tiene nada que ver con un propósito. Y uno dice, pero contemplar la naturaleza, ponete a laburar, ponete a hacer algo que flojo, ponete a hacer algo que realmente valga la pena. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a ver más allá de lo superficial? Por eso acá en CETU vamos a tratar de ir más allá de lo superficial. Empezamos a ver que la persona que contempla tiene cierta delicadeza, empezamos a ver que la persona que contempla en ese momento genera una armonía, genera paz, y quizás esa persona dice, ok, esto de contemplar, esto que me encanta tanto, tiene que ver con generar momentos de paz y de contemplación de la naturaleza con personas. Y empieza a compartir eso que parecía que era algo que a nadie le importaba. Y acá hay un dato
que tienen mucho que ver con el compartir, porque el propósito está muy conectado con compartir. Encontrar ese propósito tiene que ver con el otro, tiene que ver con cómo le aporto a la naturaleza. Por eso es que inicialmente decíamos la naturaleza nos exige. Entonces, ese propósito tiene que tener ese nutriente. Claro, imagínate que yo descubro mi propósito y soy recontra egoísta. No es el propósito. Pucha vida, güey. ¿Querés decirnos la cuarta? ¿Ganan $1.000.000 seguirían haciendo lo que definí como pasión? Uf, claro, esta pregunta tiene que ver con que a veces hay personas que piensan que teniendo el dinero, la mayor cantidad de dinero, su vida va a ser resuelta y van a ser felices. Y hay personas que tienen mucho dinero y que aún no encuentran cuál es su camino, cuál es su propósito. Ahí entra como ese vacío existencial que nos hace preguntar quiénes somos. Esta pregunta es, si yo te doy $100.000.000, ¿vos seguirías el camino del peregrinaje hacia el propósito o te vas de yate como los reggaetoneros y toda la fiesta en los yates? Es importante saber si nuestro propósito tiene un precio, o sea, un precio monetario, porque un valor es invaluable cuando nosotros encontramos el propósito. Entonces, esta pregunta hágansela si realmente el propósito tiene un precio o tiene un valor y de qué forma yo no negocio con mi propósito. A mí, si por ejemplo me vienen a decir, tenemos $100.000.000 para que vos, no sé, salgas de tu camino, yo siento que no hay forma. O sea, mi camino está aquí, ya yo reconozco la fortuna, ya yo reconozco de qué forma puedo vivir, porque el propósito me lleva a eso. Entonces, no se negocia, no hay un negocio, o sea, con el dinero. Tiene que ver más con el servicio a la humanidad. Por eso grandes referentes del altruismo y del propósito tienen que ver con gente muy humilde, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, Jesús y así un montón, que realmente no necesitaban nada, sino que la misma providencia le daba lo que ellos necesitaban, y mucho más inclusive. Y esto que trae Dan, de esta palabra también, anótenla, que es fundamental, negociación. Estamos en una constante negociación. La negociación es interna. Van a aparecer afuera los pinches tiranos, esos seres que ponen en tensión si lo estoy cumpliendo, si lo estoy haciendo bien o no. Que es necesario, porque son los que nos van a mostrar las esfinges. Yo me acuerdo que cuando yo empecé el camino de la evidencia como evidencia, hubo muchas personas que pinchaban, vos estás loca, necesitas psiquiatría, cómo es que ves el futuro, cómo es que predices cosas que van a pasar y pasan, y siempre va a haber gente que nos va a boicotear, que no va a creer en nuestro propósito, y ellos son necesarios, o esas personas son necesarias porque van marcando como el caminito, y cuando nosotros superamos todas esas esfinges, llegamos al propósito, más allá de las formas, se llega al propósito. Por eso, algo importante, si estamos arañando el propósito, si lo tenemos el propósito, si lo conocemos o no lo conocemos, para cualquiera de los estadios en los que estemos, está bueno ponernos en esa situación. Si ahora tengo resuelto toda esta parte material donde creo que es la problemática, ¿sigo haciendo esto? ¿Sigo yendo a la iglesia a darle de comer a los niños? ¿Sigo reuniéndome con personas para hacer servicio comunitario? ¿Sigo haciendo todas estas cosas? Esa es la pregunta a detectar en este aspecto. La forma de enseñar a los demás a ser libres es siéndolo uno mismo. ¿Cómo es eso? Respetar el propósito. ¿Qué pasa cuando encontramos el propósito? Cuando encontramos el propósito, algo que es fundamental es respetarlo. O sea, no podemos no respetarlo, porque en el momento que yo identifico cuál es esa sustancia a la que tengo que alimentar,
No respetarla quiere decir casi como no nutrirme. Por eso es un pilar fundamental de estos 11 días, trabajar el respeto en el propósito. Y si tengo miedo de ese propósito, porque es un recontrapropósito. Bueno, si tengo miedo, voy a tener que hablar con el miedo. No me queda otra que tener una charlita con él. Ya vamos a tener un encuentro que vamos a hablar de esto el día martes, donde vamos a tirar ahí unas pautas para ver qué hacemos si tengo miedo. Pero en principio vamos a tener esta claridad de decir, ok, propósito, te voy a respetar. ¿Y por qué respetar? ¿Por qué respetar? Porque el respeto va a ser una herramienta fundamental para sostener este propósito. En el respeto vamos a encontrarnos con muchas opiniones ajenas que van a estar boicoteando. Entonces, hay 3 atributos fundamentales para, para el momento que encontramos el propósito. Es respetarlo. El otro es darle prioridad. ¿Qué quiere decir darle prioridad? Claro que no me descuido, no me desvío, no le saco foco a eso que descubrí como propósito. Darle prioridad es que sea el principio de nuestro día, que sea el principio de nuestras vidas, que sea como el argumento que sostiene nuestra existencia. Para mí eso es como darle la prioridad, ¿no? Bueno, tengo un propósito y de repente el propósito es alimentar a los niños del barrio, pero llega una amiga y me dice, vámonos de viaje, yo te pago todo. Ahí la dudo. Ah, viaje, me paga todo y el propósito, eso sería irrespetuoso. O sea, cuando yo descubro el propósito, pongo todo el foco ahí. Y es muy, muy loco porque cuando le doy esa prioridad, cuando le doy ese espacio, trabajo la lealtad. Sí. Y con estos 3 pilares, el respeto, la prioridad y la lealtad, se genera la abundancia, se genera, llega toda la, no sé, es mágico porque yo siento que lo estamos viviendo cuando uno no irrespeta, cuando uno tiene como norte esa prioridad y le es leal al propósito, todos los recursos que necesitamos para sostenernos en la vida llegan de forma orgánica. Por eso es que en estos días vamos a estar encauzando propósitos diarios. Entonces, en cada propósito diario vamos a estar viendo y observando el respeto que tengo para el propósito, la prioridad que le doy al propósito y si soy fiel al propósito. Porque muchas veces con quienes somos infieles es con nosotros mismos. Y en esa infidelidad que tenemos con nosotros mismos es donde patinamos y es donde empezamos a hablarlo afuera, pero en realidad está en el propósito. Acá aparece esta plaquita, ¿no?, que dice priorizar el propósito. Dice, la transformación del mundo depende de todos nosotros. Si alguna persona se pierde y no hace su contribución esencial, todos perdemos. ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! Pucha vida, güey. Claro, es un garrón porque, por ejemplo, yo siento que me mato trabajando en el propósito y después viene, no sé, Flavia, no sé el propósito, pago todas las monedas yo. Por eso se trabaja en red y por eso nosotros queremos que cada uno se haga su maestro porque hace más fácil el camino de que es un vínculo, que es un hilo que nos mete a todos. Entonces, en este tiempo, en este espacio, sentimos que mucha gente se está haciendo cargo de su propósito. Yo le hice una pregunta a Lea que tenía que ver con que hace cuánto las personas se preguntan cuál es su propósito. Y entonces le dije, desde la revolución industrial pasaron un montón de cosas, como el propósito era tener un auto, viajar, tener una buena casa, buena ropa, buenos alimentos, y ya, no había esta pregunta de cuál es mi propósito, por qué llegué a la Tierra. Y él me decía, sí, negra, pero hay mucha gente que hoy se está transformando con la nueva era, con
con estar acá, la pandemia también sumó un montón a hacernos varias preguntas, entonces es como, wow, hay un colectivo, hay una masa crítica que le está metiendo onda y ya hacer un intento es un regalo del cielo, o sea, hacer un intento ya nos pone en ese propósito y nos encausa. Por eso, la etapa 1 es propósito, porque todos los días, todos vamos a estar escribiendo un propósito, poniendo un propósito diario, y le vamos a estar preguntando a la naturaleza. Naturaleza, o sea, me levanto, me desperezo y le pregunto a la naturaleza, naturaleza, ¿cuál es mi propósito para este día? ¿Por qué a la naturaleza? Porque la naturaleza es la red. Y como lo vamos a estar trabajando en red, vamos a hacer un pequeño fragmento de lo que es la humanidad, vamos a estar trabajando en esa dinámica orgánica. Entonces, desde ese lugar, lo que vamos a estar generando es una potencia de red. Y en el momento que cada uno sea leal, respete y dé prioridad a ese propósito, lo que va a estar generando es que eso empiece a fluir. Entonces, estos 3 pilares son fundamentales de acá a que termine el juego. Tenemos esta plaquita que dice la lealtad al propósito. ¿Querés leerla, Anne? Si nos falta el coraje para emprender nuestras travesías, generamos un vacío que provoca no solamente un detrimento individual, sino también uno colectivo. ¿Y qué es detrimento? ¿Qué es detrimento? Detrimento. Detrimento es como una bajada, o sea, es como un decrecimiento energético individual. Si eso sucede, genera una bajada en lo colectivo. Por eso es que es tan importante esto. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, si yo total no cumplo con esto, no pasa nada, no afecto a nada. Sí, estamos afectando. Y nosotros en estos 11 días lo que vamos a estar experimentando todos es esto. Es que realmente cuando estamos todos conectados, la frecuencia sube y cuando cada uno empieza a desconectarse, la frecuencia baja. Por eso es que el propósito pasa a ser tan importante. Hasta acá tiene que ver con esta charlita, con lo que es el propósito y conectar con ello.